En su palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Versículo 2. Propiciación, no solamente por los nuestros, sino también. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora venimos delante de tu presencia. Venimos con necesidad de ti. Venimos, Señor, reconociendo nuestros pecados y venimos también, Padre, para alabarte. Es difícil, Señor, poder reconocer que hemos pecado y poder presentarnos delante de ti para alabarte. Pero entendemos que hay un mediador, que entendemos que hay un camino, hay una propiciación, un sacrificio que nos hace aptos para presentarnos delante de ti, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a crecer espiritualmente. Perfecciona tu amor en nosotros y ayúdanos a andar como tú anduviste. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. El día de ahora vamos a tener un pequeño estudio. Ayúdeme, hermano Lester, con las diapositivas. Ok, ayúdame, Cristian. Titulamos a la meditación de ahora: así debemos andar. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Venimos a escuchar un mensaje? ¿Venimos a pasar el tiempo? ¿A qué venimos? Nosotros como cristianos, sí, primeramente venimos a alabar a Dios. Sí venimos a presentar nuestras ofrendas al Señor. Sí venimos a buscar la bendición de Dios. Pero una de las principales cosas con las cuales nosotros debemos tener en mente que es a lo que venimos, es a aprender cómo andar en esta vida. En la escuela, desde que somos pequeños, nos enseñan cómo vestirnos, qué hacer, qué no hacer. El mundo desde pequeños nos programa cómo tenemos que comportarnos en ciertas ocasiones, qué tenemos que decir, qué es lo que no se dice. Y todo lo hacemos de acuerdo a la etiqueta, de acuerdo a lo que el mundo dice, de acuerdo a lo socialmente aceptable. Pero cuando estamos en Cristo tenemos que recordar que somos nuevas criaturas. Cuando somos nuevas criaturas tenemos que también entender que nuestra antigua manera de vivir no puede ser la misma que vivíamos antes. Porque quien nos enseñó a vivir, a andar, a comportarnos, a tratar a nuestros semejantes fue el mundo. Fue nuestra antigua manera de vivir, pero ahora si estamos en Cristo, si caminamos con Cristo, tenemos que andar como Él anduvo. Y la Escritura nos habla de cómo tenemos que andar. Por eso titulamos el mensaje el día de ahora: así debemos andar. El cristiano se caracteriza o debería caracterizarse por una situación específica en su vida: por seguir las huellas de Cristo. Somos cristianos porque seguimos la enseñanza de Cristo. Somos discípulos porque tratamos de reproducir y repetir en nuestras vidas lo que nuestro maestro nos enseñó, no solo con palabras, sino con hechos. Ponía un texto hace un par de años atrás y lo compartía en memorias en Facebook de nuevo, que decía: cristiano verdadero no es el que va y oye, sino el que oye y sale haciendo. Cristianismo, podemos decir que es someter mi vida al parámetro de Dios, vivir como Dios quiere que yo viva, comportarme como la Escritura me manda a comportarme.
En la primera carta de Juan hay diferentes pasos de cómo debemos andar. Si usted se va conmigo al versículo 1 del capítulo 2, comienza con esta frase: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Así debemos andar. Primer paso, evitando el pecado. Decíamos la semana pasada, Juan, con todo amor, el anciano, el último de los apóstoles vivos, le dice a su iglesia, a una iglesia que él amaba, a un conjunto de cristianos, les dice hijitos míos, y lo habla con un tono paternalista, diciéndole: señores, yo ya estoy anciano, ya estoy para morir, pero quiero que ustedes que están jóvenes, que están oyendo, que tienen una vida en Cristo por delante, quiero tratarlos como mis hijos. Quiero darles el primer consejo paternal de la carta, que es: aléjense del pecado, eviten el pecado. ¿Quieren caminar como Cristo manda que caminemos? ¿Quieren vivir como Dios desea que nosotros vivamos? Aléjense lo más que puedan del pecado. Juan comienza con esa exhortación: hijitos míos, my little children of God. Mis pequeños niños en Dios o en Cristo, los pequeños hijos de Dios, aléjense del pecado. Estas cosas yo se las estoy escribiendo para que no pequéis. ¿Sabes que el pecado nos aleja de Dios? ¿Sabes que el pecado hace una brecha entre nosotros y nuestro Creador? ¿Sabes que el pecado es una de las causantes por las cuales nuestra relación con Dios se rompe? ¿Puedes entender por qué Juan lo primero que le dice a sus niños pequeños en Cristo es: aléjense del pecado? Porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado rompe nuestra comunión con Dios. Aquellos de nosotros que en algún momento experimentamos lo que en el cristianismo decimos nuestro primer amor. ¿Sabes que cuando nosotros venimos a Cristo, mejor dicho, cuando nacemos a la familia de Dios, cuando Dios nos recibe en su seno, cuando nos envía el Espíritu Santo y somos nacidos del Espíritu Santo, nuestros pecados son perdonados y algunos de nosotros experimentamos una sensación de libertad, sentimos que un gran peso de encima se nos quitó y empezamos a caminar, pero a caminar con felicidad, a caminar con gozo, a caminar viendo la vida diferente en ese momento, porque nuestros pecados habían sido perdonados, remitidos, quitados por la sangre del Cordero. El detalle está que a medida que fuimos caminando en nuestra vida cristiana, seguimos cometiendo pecados y el pecado empezó a estorbar esa comunión que empezamos a tener con Dios. Y aquel momento que era de gozo cuando veníamos a la iglesia, y aquel momento en que nos quebrantábamos orando y clamando y cantando y alabando, el pecado hizo una mella, debilitó la relación que teníamos con Dios, de tal forma que muchos de nosotros nos fuimos secando en el camino, otros de nosotros nos fuimos endureciendo en el camino, porque el pecado endurece el corazón del hombre ante lo sensible que debería de ser delante de Dios. El pecado no solo nos aleja de una correcta relación con Dios, el pecado nos aleja de su presencia. Perdóneme, Dios puede utilizarnos a pesar de nuestros pecados. Dios puede utilizar a un predicador a pesar de sus pecados, a pesar de mis pecados, y Dios puede utilizarnos, pero eso no me hace estar más cerca de Dios. Eso no me hace que mi relación personal e íntima con Dios esté correcta, esté bien, esté estable. ¿Sabes que Dios ha utilizado a lo largo de los tiempos a personas que han quedado en su momento sin mayor relación con Dios? ¿Sabes que Dios utilizó la boca de un sumo sacerdote para hacer una profecía? El sumo sacerdote que odiaba a Jesús y quería crucificar a Jesús, y fue el autor intelectual Anás y Caifás. Dios utilizó a Anás para que diera una profecía que Cristo tenía que morir por el pecado del pueblo, siendo aborrecedor de Cristo mismo, siendo un sacerdote que ministraba, pero ya no ministraba a Dios. Dios utilizó a un hombre para dar una profecía. Dios utilizó a hombres a lo largo de la historia, como Nabucodonosor, un rey impío. Llamó siervo a Ciro, un rey duro, cruel. Y Dios los utilizó a pesar de que ellos no tenían mayor comunión con el Dios de los cielos. El hecho que Dios te utilice o me utilice a mí no es una garantía que la relación con Dios esté
bien en lo personal de cada persona que Dios utiliza. Podemos ser, perdónenme, lumbrera para la iglesia, pero tenemos oscuridad en nosotros mismos. Y eso no nos pasa solo a los predicadores, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, te puede pasar a ti en tu hogar. Pero el mensaje es, ¿cómo debemos andar? Así debemos andar. ¿Y cuál es el primer paso? Tratando de evitar el pecado lo más que podamos, porque el pecado nos aleja de Dios, estorba nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Él, endurece nuestro corazón, y el pecado tiene también consecuencias terribles. Hace un momento me sentaba ahí y texteaba a un hermano. Y le decía, hermano, Dios me ha confrontado en este preciso momento y tengo que necesitar mucho amor de Dios para ti y mucho valor para decirte lo que te voy a decir. El pago de tu pecado es muerte, pero Dios te está llamando a arrepentimiento ahorita. Todos sabemos que la paga del pecado es muerte, pero muchos de nosotros nos gusta jugar con nuestro pecado. Cuando el primer consejo de un anciano, de un padre, de un abuelo que ha corrido la buena batalla es: hijitos míos, aléjense del pecado. Estas cosas les escribo para que no pequéis, porque el pecado te alejará de Dios, el pecado romperá y estorbará tu relación íntima y personal con Dios. El pecado va a cegar tus ojos, va a endurecer tu corazón, y el pecado, déjame decirte algo, querido hermano, tiene consecuencias terribles. Muchos de nosotros no nos gusta que nos recuerden que la paga del pecado es muerte. Y decimos, sí, pero es que era muerte espiritual, como le pasó a Adán y Eva, murieron espiritualmente. Sí, pero la paga de ciertos pecados que nosotros vamos a practicar o estamos practicando o no queremos dejar, sigue siendo muerte. La paga del pecado de adulterio es muerte. La paga del pecado de la borrachera es muerte. La paga del pecado de la soberbia es muerte. La paga del pecado de la vanidad de este mundo y del materialismo es muerte. La paga de nuestros pecados es muerte. La paga de nuestros pecados, hay consecuencias graves que vamos a tener que pagar. Y un padre espiritual, como lo fue Juan a su iglesia, le estaba diciendo: hijitos míos, por favor, estas cosas se las escribo para que tengan en su mente también las consecuencias de cada uno de los pecados que hacemos. La Escritura dice: ¿podrá el hombre jugar con fuego? ¿Podrá el hombre abrazar fuego en su regazo sin que ardan sus vestidos en ninguna manera? ¿Podrá el hombre jugar con el sexo ilícito sin quemarse? No. ¿Podrá el hombre vivir una vida, el hombre en Cristo, o el cristiano podrá andar en una vida libertina, tomando, fumando, drogándose, yendo a fiestas, haciendo esto, haciendo lo otro? Si es un hijo de Dios genuino, verdadero, nacido por la sangre de Cristo, del Espíritu Santo, no podrá. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y si Dios te está llamando a arrepentimiento y no te arrepientes, lo más probable es que Él te llegue a traer. Muchos de nosotros, quizás nuestras vidas pueden ser acortadas por causa de nuestros pecados. Vuelvo y te repito, la paga del pecado es muerte. Hay consecuencias terribles, y si no, pregúntale a Adán y Eva, por causa de una sola desobediencia. Ellos no asesinaron a nadie. Ellos no adulteraron, ellos no fornicaron, ellos no se emborracharon, ellos desobedecieron a Dios, y la paga de su pecado fue pasada de generación en generación. La maldición cayó sobre la tierra y toda la creación está bajo maldición por causa de un pequeño pecado. Adán, ¿quieres otro ejemplo? El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre adorador a Dios. ¿Quiere saber las consecuencias de sus pecados? Dios le pegó, perdóneme, una trapeada, hermano, por un pecado de adulterio. Le violan a una hija. El hijo que había violado a su propia hermana fue asesinado por su otro medio hermano, Absalón. Absalón se le revela a su padre David y lo saca corriendo de su propio reino, y David sale descalzo, prácticamente sale sin nada, sale huyendo de su propio hijo, queda desterrado. Absalón, al tomar el reino, viene y viola a todas las concubinas de su padre, lo deshonra de tal manera.
Más adelante, cuando los ejércitos de David y el ejército de Absalón se encuentran, el mismo hijo de David, Absalón, el que le había dado golpe de estado, el que había matado a su medio hermano Amnón en defensa de la virginidad robada de su hermana Tamar, el mismo Absalón muere. El niño que nació de la relación de adulterio entre David y Betsabé, ese niño murió también. Puedes ver cómo un pecado puede traer consecuencias terribles, no solo a nivel personal, sino a nivel de tu familia, incluso a nivel de todos los que te rodean, como lo fue en el caso de una nación completa, en el caso de Israel y David. Guerra, rupturas familiares, por causa de un pecado. Pero nosotros tenemos tan bajo el concepto de pecado que creemos que podemos andar jugando con él, creemos que podemos seguir nuestra vida normalmente, creemos que podemos vivir así. Cuando la Escritura nos dice, así debemos vivir. Paso número 1, evitando el pecado a toda costa. El pecado, hermano, es una rebelión contra Dios. Decíamos hace un par de semanas, de la forma más fácil como yo le he podido explicar o entender, es que pecado, no, dejémonos de buscar una lista de hacer y no hacer, dejémonos de pecado, que el que tome es pecado, el que fume es pecado, el que adultera es pecado, el que roba es pecado. No, robar, adulterar y todo eso, sí es cierto, es pecado, pero la forma más fácil de definir pecado es si Dios dice haz esto y tú dices no. Pecado es cuando Dios dice no harás esto y tú dices sí lo hago. Eso es pecado. Para saber qué es pecado tengo que irme a la Escritura, tengo que ver qué es lo que Dios me dijo no lo hagas y qué es lo que Dios dijo quiero que esto hagas. Cuando yo veo lo que Dios me dice haz esto y no lo hago, eso es pecado. Cuando Dios dice no hagas esto y tú lo haces, es pecado. El pecado es una rebelión abierta contra Dios. El pecado es un desprecio al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Hay un pasaje que le ha dado mucho problema a los teólogos en el libro de Hebreos, cuando dice que aquel que peca deliberadamente no habrá más expiación o más redención para él. Algunos de ahí se toman para decir que la salvación se pierde, otros dicen que prácticamente está hablando de que la comunión se rompe y que posiblemente el Señor acorte sus días y se lo va a llevar. Hermano, lo que sí estoy seguro es que la Escritura dice que aquel que peca deliberadamente es como que esté poniendo la sangre de Cristo en el piso y le esté pisoteando constantemente. Cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, su voluntad, lo que Él ha designado para nuestras vidas, cómo debemos nosotros andar, cómo debemos nosotros vivir, y no lo hacemos, estamos despreciando el sacrificio de Cristo y su sangre la tenemos, perdóneme, por inmunda, siendo cristianos. Siendo personas que decimos amar a Dios, temer a Dios, pero no respetamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo primero que nos dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Una vez que Juan nos exhorta en el primer paso de cómo debemos andar o así debemos andar, aléjense del pecado, caminen lo más lejos posible del pecado. Déjame decirte algo, muchos de nosotros, y quiero cerrar con eso este punto, muchos de nosotros decimos, pastor, yo tengo mis luchas contra el pecado. Lo he dicho y lo he afirmado cantidad de veces. No me vengas a decir que estás luchando contra el pecado o contra ese pecado si no has borrado los números de teléfono, si sigues conservando la lista negra, si sigues teniendo ahí el acceso fácil por si algún día quieres volver a pecar. Estás peleando contra el pecado, estás alejándote del pecado, vas a borrar, vas a cortar, vas a destruir, vas a poner a un lado lo más lejos posible de tu vida y de tu alcance el pecado. Una forma, como yo le he explicado en otras ocasiones, es acerca de la relación padres e hijos. La Escritura enseña que el padre está puesto por Dios para estorbar el pecado de los hijos, nunca para facilitar el pecado de los hijos. Dicho de esta forma, usted como padre de familia no puede evitar que sus hijos pequen, que sus hijos se equivoquen, que sus hijos tomen sus propias decisiones. Usted no lo puede evitar, no los puede encerrar en una burbuja, pero usted como padre de familia es responsable delante de Dios para que les cueste mientras vivan en su casa.
Usted tiene que ser el muro, tiene que ser el contenedor, tiene que ser la barrera entre su hijo y el pecado lo más que usted pueda. Ese es su trabajo, su responsabilidad como padre de familia. Ahora entiéndame esto aplicado a Dios. Nosotros tenemos que entender que Dios sí tiene cuidado de nosotros. Él nos describe eso para que no pequemos. Nosotros tenemos que alejarnos lo más posible del pecado, así como queremos que nuestros hijos sean alejados del pecado. Tenemos que poner esas barreras que le ponemos a nuestros hijos, pero no se las pongas solo a tus hijos o en ese concepto. Tenemos que aplicárnosla a nosotros mismos. Muchos de nosotros decimos, no, mi hijo aquí en mi casa que vaya a tomar. Aquí no. Mientras vivas en mi casa yo no te quiero ver aquí o no podés venir aquí tomado porque el día que hagas eso te vas, está abierta la puerta. Ok, y nosotros tenemos botellas en nuestra casa. Quiero alejarme del pecado, tengo que poner las mismas barreras que quiero poner a mis hijos para acercarlos, para protegerlos, tengo que ponérmelas a mí mismo. Hijitos míos, estas cosas les escribo. Número 1, así tenemos que andar lo más alejados del pecado que podamos. Poniendo barreras. Si no, pastor, yo no puedo poner barreras. Tomando las armas espirituales. La Escritura nos manda a nosotros a tomar constantemente el escudo de la fe, a tomar la espada de la palabra, a ponernos el yelmo de la salvación y andar pensando constantemente en la palabra de Dios, ponerla en nuestra mente, en nuestras manos y andar constantemente tratando de tomarnos de su mano para que no pequemos. Pedirle ayuda a Él, fortaleza a Él. No nos ha sobrevenido una tentación o una prueba más fuerte de la que podamos llevar, porque juntamente con la prueba, asimismo, Él dará la salida. ¿Cómo debemos andar? Primero, alejándonos lo más posible del pecado. Número 2, así debemos andar. Segundo paso es reconociendo nuestros pecados. Pastor, y el primer paso que no era alejarse del pecado, ¿por qué el segundo entonces es reconocer mi pecado? Simple. Porque primera de Juan capítulo 2 versículo 1 no solamente dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis, pero también dice, punto y coma, y si alguno hubiere pecado. La Biblia nos invita a evitar el pecado, pero reconoce y sabe que caeremos en el pecado. La Biblia menciona de un solo hombre que vivió una vida santa, perfecta y sin pecado y no está aquí. No eres tú ni soy yo. Su nombre era Jesús y fue el único. Juan, a través de su carta, nos reta a reconocer también nuestros pecados y a examinarnos a nosotros mismos constantemente. Uno de los pecados de la iglesia cristiana moderna es creerse tan santa que ya no necesita la santidad o la justicia de Dios. Uno de los pecados de los religiosos que viene desde el tiempo de Jesús es creer que eran tan santos o tan buenos por sus propias obras que se habían cegado a los pecados que seguían cometiendo. Uno de los pecados del hombre por naturaleza es ver una enorme viga en el ojo de su hermano, olvidando la enorme viga que tiene en su propio ojo. Sí, la Escritura dice que quizás la paja, lo que tiene tu hermano es una paja. Supongamos que no es una paja, supongamos que es una gran viga, pero tú y yo tenemos un igual o peor. Entonces el segundo paso de cómo debemos andar es primero evitar lo más posible vivir en pecado, alejarnos de lo más posible del pecado, pero el segundo paso es saber y reconocer constantemente que tú y yo seguimos necesitando de la gracia de Dios porque constantemente estamos pecando. Y si alguno hubiere pecado. La Biblia dice que quien dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Puedes ver cómo el primero y el segundo paso van juntos? Como el Señor te dice, aléjate del pecado lo más posible, pero con el otro paso es y reconoce los pecados que has cometido.
Puedes ver cómo Dios no es un Dios injusto, un Dios tirano que está esperando quien peca para castigarlo, porque juntamente con el primer paso que te dice aléjate del pecado, en el segundo paso te dice vuélvete a mí, acércate a mí en arrepentimiento, en mí encontrarás redención. Puedes ver cómo la Escritura nos dice que tenemos que reconocer nuestros pecados de tal forma que un versículo antes, 2 versículos antes de entrar al capítulo 2, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él sabe que vamos a pecar. Él sabe que vamos a caer. Él sabe que no tenemos la capacidad en la carne para ser perfectos. Pero Él ha proporcionado para nuestros pecados una solución, que es cuando venimos y reconocemos nuestra calidad de pecadores y nuestra condición de necesidad de Él, y venimos y pedimos perdón, porque la Escritura dice: contra ti solamente he pecado. Límpiame con hisopo y seré limpio. Devuélveme el gozo de mi salvación. Salmo 51, lo puede leer. Un corazón contrito, arrepentido, y un corazón humillado no lo despreciarás tú, Señor, porque es una ofrenda agradable a ti. Cuando nosotros dejamos de andar como Él quiere que andemos, cuando nosotros dejamos de reconocer nuestros pecados, cuando nosotros nos fingimos o nos vestimos de una falsa religiosidad en la cual en algún momento llegamos a creernos mejor que otros. Llegamos a creer que nuestra santidad o nuestra madurez espiritual ya alcanzó un nivel más grande que otros y empezamos a ver a nuestros hermanos por debajo de nuestros hombros. Esa no es la forma como debemos andar. Así debemos andar, cada uno de nosotros examinando nuestros pasos para caminar lo más lejos del pecado, y cada uno de nosotros examinándonos a nosotros mismos para reconocer los pecados que cometemos, pedir perdón. Y entramos al tercer paso: y confiar en el Padre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, sigue en el tercer paso: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, alejarse del pecado. Número 2, si alguno hubiere pecado, reconociendo nuestra calidad y condición de pecadores. Pero número 3, abogado tenemos para con el Padre. Así debemos andar. ¿Cuál es el tercer paso que tenemos que seguir? Si el pecado es tan terrible delante de Dios y es una ofensa a un Dios santo, y tiene un castigo de parte de Dios, y es un menosprecio a la misma vez de la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, y yo he pecado personalmente contra Dios, ¿qué hago? ¿Me oculto como Adán y Eva? ¿Qué hago? ¿Me voy de la presencia de Dios como cuando Jonás trató de huir de la presencia de Dios y se fue para Tarsis? ¿Qué hago? ¿Me hago vestidos con hojas de higuera por mis propias obras, tratando de poder presentarme delante de Dios, pero siempre sintiendo la vergüenza? ¿Qué hago? ¿Me voy como el hijo pródigo y aunque esté comiendo con los cerdos, digo, no puedo regresar a la casa de mi padre? ¿Qué hago? ¿Qué hago si el pecado es tan terrible delante de Dios y yo he pecado contra Dios? ¿Qué hago? La Escritura nos dice que el tercer paso, después de alejarme, reconocer, es confiar en el Padre. ¿Cuál es la invitación? Venid pronto y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué hago? Hago como el hijo pródigo, que en el momento en el cual he llegado a lo más bajo de mi pecado, levanto los ojos al cielo, recaigo otra vez y me cae el 20, decimos en mi país, vuelvo en mí y digo, me regresaré a mi Padre, me regresaré a mi casa, me regresaré al lugar de donde salí. Y diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. El muchacho quería ser uno de los siervos, pero cuando llega delante del Padre, ¿sabes? Él iba caminando hacia la casa del Padre y el Padre de lejos lo vio, y fue el Padre quien salió corriendo a recibir a su hijo, y fue el Padre quien abrazó a su hijo, y fue el Padre quien besó a su hijo, y fue el Padre el que le dijo a su hijo: cállate, porque no quiero que sigas diciendo más. Él tenía pensado decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de los esclavos. Pero nada más el Padre le permitió que dijera las siguientes palabras: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El Padre le dijo: cállate, no quiero escuchar más, con eso me basta, sigue siendo mi hijo. ¿Sabes que es el mismo caso que nosotros tenemos cuando Él nos dijo: aléjate del pecado, pero nosotros hemos pecado? El tercer paso, cómo debemos andar en nuestro caminar cristiano, es: camina confiadamente hacia el Padre. Adán y Eva trataron de ocultarse,
Jonás trató de huir de la presencia de Dios. Nosotros tratamos de ocultarnos en lo oscuro, apagando las luces, en lugares donde no nos conocen, tratar de cruzar el otro lado del puente donde nadie posiblemente me conozca. Y creemos que con eso mi pecado nadie supo. Si el pastor y los hermanos no saben, qué bien. Pero hay algo en nuestra conciencia, hay algo en nuestro corazón que nos deja recordarnos que Dios sí nos vio. Y es ahí donde entra la vergüenza y entra el temor. Y muchos optan por alejarse, por esconderse, por retirarse más de la presencia del Padre. ¿Recuerdas que te dije que el pecado nos alejaba de la presencia de Dios? Es porque muchos de nosotros nos sentimos tan avergonzados con Dios que no nos sentimos dignos de volver delante de Él. No nos sentimos dignos de presentarnos una vez más delante de Él. Nos sentimos hipócritas por decirle otra vez más: Señor, perdóname, no lo quiero volver a hacer. Lee conmigo el Salmo 32. Imagínate si Dios es el Dios justo, si Dios aborrece el pecado y nosotros hemos pecado. Aparentemente la situación, el panorama no es tan bonito o tan alentador que digamos. El Salmo 32 lo expresa de esta forma: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjate en el 3, mientras callé, mientras enmudecí, mientras no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, la mano de Dios, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Versículo 5, mi pecado te declaré, y ya no lo encubrí más mi iniquidad, y dije en mi corazón: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjate bien, el hombre acababa de pecar. Se está hablando de un pecado ahí. Dice: mientras yo me caía en mi pecado, mi cuerpo lo resintió, mis huesos se envejecieron. Un hermano me hizo la broma: pastor, lo veo más delgado, lo veo más demacradito, lo veo más pálido, lo veo esto, lo veo lo otro. Pues poco me faltó que me dijera: hermano, deje de andar tanto en pecado, porque el rostro refleja la calidad espiritual muchas veces que vivimos. Ríase, que ya después me voy a reír de usted también. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir de día y de noche, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, oh Dios. ¿Recuerdas que te dije que el pecado tenía consecuencias? Consecuencias provocadas por la mano de Dios. Y se volvió mi verdor, mi prosperidad, mi salud en sequedad de verano. ¿Hasta cuándo? Hasta el versículo 5, en el cual el que había callado su pecado y creía que podía vivir así, andar así, caminando cristianamente, hasta que entendió que tenía que declararle a Dios su pecado y no encubrírselo, y ser sincero para con Dios y acercarse al Padre. Y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, no al cura, no al pastor, a Jehová. Y tú perdonaste, tiempo pasado, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Puedes ver cómo aún en el Antiguo Testamento, que se dice que era el tiempo de la ley, que Dios era duro, que Dios era pero terrible, implacable con el pecado, puedes ver cómo hasta en los Salmos se muestra su misericordia cuando hay un corazón arrepentido que llega delante de Él y confiesa: Padre, pecado. Cuando hay un hombre, un hijo de Dios o una hija de Dios que se acerca a su padre y le dice: papito, me equivoqué. Recuerda que solo Él ve las intenciones del corazón, solo Él puede discernir las verdaderas intenciones de tu espíritu. Recuerda que a Él no le podemos engañar. Recuerda entonces que cuando nos acercamos con confianza a Él y lo vemos como Padre, aún a pesar de nuestros pecados, y pedimos perdón, tenemos un abogado delante de nuestro Padre. Fíjate que el abogado no lo utilizas delante del Padre, el abogado lo utiliza delante del juez. Y es aquí donde la Escritura nos quiere hacer entender la posición que tenemos. Es cierto, somos culpables, pero nosotros como hijos no vamos a estar compareciendo delante de un juez indolente, implacable. Nosotros como hijos vamos a estar compareciendo delante de un Padre amoroso, un Padre tierno, un Padre de misericordia.
abogado tenemos y podemos acercarnos confiadamente. Vuelvo, y es uno de mis textos favoritos, Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel y justo para, ¿recuerda qué dice? Perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces el primer paso, cómo debo de andar, es alejarme del pecado lo más posible. El segundo paso de cómo debo de andar cristianamente es reconocer mi pecado. Y el tercer paso es que al reconocer mi pecado, no alejarme, sino que ese paso me lleve a acercarme confiadamente al Padre, sabiendo que Él es mi Padre y que tengo confianza porque tengo un abogado que intercede por mí, el que no ha perdido una sola causa, el que pagó por mis pecados, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquel que me dijo desde el Antiguo Testamento: si confiesas a mí mis pecados, yo perdoné tiempo pasado tu iniquidad, pero confiésame tus pecados, arrepiéntete, vuelve a Jehová y Él se volverá a vosotros. Cuando hablamos de confianza con el Padre, en el siguiente, en Primera de Juan dice: si he pecado, tengo un abogado para con el Padre. Si he pecado, ¿hacia dónde correr? ¿Hacia dónde van a ir mis pasos? Número 1, puedo ir lejos de Él por vergüenza y temor. O número 2, a pesar de mi pecado, puedo ir hacia Él a confesarle a Él que es fiel y a Él que es justo, que perdone mi pecado. Solo esos dos caminos tenemos. Así debemos andar. Esas son las pisadas que tenemos que tomar. Cuando tú dices, y la Escritura te dice: venid pronto y estemos a cuenta, si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Venid pronto, es un mandato, es un llamado. Pero tú dices, Él está haciendo el llamado y dice: venid pronto. Y Él está haciendo el llamado y tú dices: no voy, me alejo, me da pena, me da vergüenza, tengo temor de lo que Dios me va a hacer. Ahí estás pecando. Porque en nuestro caminar cristiano el paso es: si vamos a confiar en Él, tenemos que ir hacia Él para confesar a Él nuestros pecados y confiar que Él es fiel y que Él es justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. ¿Es mi pecado una excusa para alejarme de Dios? La respuesta es no. ¿Voy a pecar más para que mi pecado me acerque más a Dios entonces, pastor? La respuesta es no. Pablo abordó esa pregunta en el libro de Romanos, cuando la gente dice: bueno, entonces cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, entonces para que haya más gracia voy a pecar más. La respuesta es no. Si la Escritura nos habla de que tenemos un abogado, nos presenta el escenario de una corte. Le voy a hacer una pregunta: ¿cuántos de ustedes les gusta ir a corte? A nadie, ¿verdad? A usted le llega una citatorio para la corte. Ay, usted piensa si voy o no voy. Pastor, ¿será que si no me presento me van a mandar a buscar? ¿O será si me presento que ahí mismo me van a enchuchar y me van a mandar de regreso? A nadie le gusta ir a corte. Todos evitamos ir a corte. Entonces es similar con el pecado. El pecado te va a llevar a corte. Entonces lo mejor que podemos hacer es tratar de evitar hasta donde no sea posible llegar a corte. Pero cuando hemos pecado y somos llamados a la corte, me puedo acercar confiadamente ante el juez, que para mí ya no es juez, sino que es Padre. Pero me puedo acercar confiadamente porque quien va al lado mío y quien va en representación mía es mi abogado, que es Cristo. En eso consiste la confianza con el Padre. Confiar que Él no es un juez indolente, implacable, sino que Él, el que está sentado en la silla del juez, sigue siendo mi Padre, y quien va a hablar por mí es el Hijo, el cual es mi abogado por excelencia. Entonces mi pecado no es una excusa para alejarme de Dios, pero tampoco voy a pecar más para que me acerque más a Dios. Así como nadie quiere ir a las cortes, así deberíamos de tratar de no utilizar los servicios de nuestro abogado, a pesar de que sabemos y entendemos que según el paso número 2, todos lo vamos a necesitar. Así debemos andar. Primero, evitar el pecado. La siguiente. Segundo, reconocer mi pecado. Y tercero, confianza en el Padre. Vamos al cuarto. Así debemos andar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, no solo dice que tenemos un abogado para con el Padre, sino que nos dice quién es y cómo es.
Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué podemos acercarnos a Dios a pesar de nuestro pecado? Porque tenemos abogado. Entonces, ¿podemos acercarnos porque somos inocentes? La respuesta es no. Podemos acercarnos con seguridad delante del Padre porque es Jesús quien nos representa, no porque seamos inocentes, sino que nosotros, a pesar de que somos culpables, podemos presentarnos confiadamente ante Dios, a pesar de que somos culpables, porque Jesucristo es justo. Nuestra seguridad de acercarnos confiadamente al Padre está puesta en Jesús, el justo. Pastor, ¿y por qué Jesucristo aquí se le menciona como el título de el justo? Simplemente por algo que le hemos explicado en otros momentos acerca de la teología. Es conocida como la doctrina de la sustitución o la imputación. La imputación consiste en esto: ¿quién desobedeció al Padre en el huerto del Edén? ¿Fui yo o fue Adán y Eva? Adán, pastor, yo ni había nacido. La Escritura en Romanos enseña que así como el pecado fue transmitido por causa de un solo hombre a todos los que venimos descendientes de Adán, el pecado de Adán nos fue imputado a nosotros, nos fue puesto a nuestra cuenta, a pesar que nosotros nunca le probamos la mordida a la manzana. Pastor, pero eso es injusto. Por lo que hizo mi papá Adán, yo tengo que pagar la culpa. No, pastor, qué terrible. Ok, pero la imputación no es solo en sentido negativo, también hay una imputación positiva. ¿Y cuál es? Que la única persona que vivió viviendo una vida agradable a Dios en completa santidad, sin ningún pecado, que es Jesucristo, el justo, el que vivió justa y limpiamente, él también tiene una imputación a favor de los suyos. ¿Y en qué consiste? Que toda la santidad de Cristo, toda la justicia de Cristo, todo lo agradable de Cristo para con el Padre, a los que han nacido de nuevo y están en Cristo y son una nueva criatura en Cristo, a ellos se les imputa la santidad de Cristo, la vida de Cristo. Entonces, cuando el Padre me ve, no me ve a mí como pecador, no ve a Nelson Rosales adúltero, no ve a Nelson Rosales ladrón, no ve a Nelson Rosales borracho, no ve a Nelson Rosales mentiroso, no ve a Nelson Rosales, no me ve a mí, ve a un Nelson Rosales que está vestido con la justicia de su propio Hijo. Ve a un Nelson Rosales transformado por la gracia y la misericordia de Cristo, lavado con la sangre del Cordero, parte de una iglesia pura, sin mancha, sin arruga y que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Por qué? Por la imputación. Porque así como yo no tenía nada que ver y no hice nada que ver con Adán, así yo no tuve nada que ver con la vida de Cristo y con la santidad de Cristo, pero así también Cristo me la dio a mí. Entonces mi seguridad no está porque yo soy inocente. Mi seguridad no está porque el juez es corrupto o porque el abogado las puede con el juez. Mi seguridad está en Cristo porque Él pagó mi deuda por mí. Mi seguridad está en Cristo porque Jesús vino y me da la seguridad, el acceso para poder presentarme al Padre sin mayor vergüenza, sabiendo que ahora el Padre no ve mis pecados, sino que ve a su Hijo en la cruz del Calvario. Y a mí me ve a través de Cristo. ¿Cómo debemos andar? Debemos andar constantemente, primero alejándonos de nuestro pecado, segundo reconociendo nuestros pecados, tercero confiando en el Padre y cuarto teniendo seguridad en Jesús. Versículo 2, siempre del capítulo 2, hablando de Jesús, a Jesucristo el justo, punto. Y Él, Jesucristo el justo, es la propiciación por nuestros pecados. Ok. La propiciación por nuestros pecados. ¿Entiende esto? Él fue propicio para mis pecados. Y cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, satisface las demandas de Dios que yo no podía satisfacer. Satisface la justicia de Dios porque Él sí vivió justamente. Satisface la santidad violada de Dios y la justa ira de Dios derramada sobre el sustituto que fue Cristo y no sobre mí, que fui el culpable verdadero. Porque Él es la propiciación de nuestros pecados. Y voy a detener un momentito porque tenemos buen tiempo para hacerlo. Hay dos palabras en la Escritura. La palabra
propiciación y la palabra expiación. La palabra expiación se utiliza a lo largo de todo el Antiguo Testamento cuando habían sacrificios de animalitos. Y una vez al año el sumo sacerdote expiaba el pecado del pueblo. Él agarraba la sangre de un animalito inocente y la llevaba al lugar santísimo, y sobre el arca del pacto había una cubierta, lo que cubría el arca del pacto, eso se llamaba propiciatorio. Y el propiciatorio era una plancha en la cual estaba cubierta por 2 querubines de oro. En medio de esa planchita que estaba cubierta por los 2 querubines, el sumo sacerdote llevaba la sangre y la depositaba ahí para cubrir el pecado del pueblo. Eso era la expiación. Cubría, la palabra expiación viene de la palabra kafar en hebreo, que significa tapar. Entonces el sumo sacerdote, de una manera simbólica, entraba al lugar santísimo y durante el día de la expiación ponía la sangre ahí para tapar, kafar el pecado del pueblo sobre el propiciatorio del arca. La escritura relata que esa vez que entraba el sumo sacerdote a hacer esa ofrenda, aparecía la Shekinah de Dios en medio del arca del pacto, en medio del propiciatorio, tomaba la sangre y era tomado como un sacrificio agradable a Dios, de tal forma que se tapaba el pecado del pueblo. Esa es la expiación. Un animalito inocente kafaba, tapaba el pecado de un pueblo. En el Nuevo Testamento, en la versión Reina Valera, no se vuelve a mencionar la palabra expiación, sino que aparece una nueva palabra que es la palabra propiciación. La palabra propiciación significa satisfacción, significa completado, significa lleno. De tal manera que en el Antiguo Testamento la expiación era para tapar el pecado, pero no para quitarlo. En el Nuevo Testamento la propiciación en el Nuevo Testamento satisface todas las demandas de Dios y quita completamente el pecado, de tal forma que cuando Juan el Bautista ve a Jesús que aparece, dice: he aquí el Cordero de Dios, no que cafa el pecado, no que lo tapa, sino que propicia. Es la ofrenda agradable para quitar el pecado de su pueblo. De tal manera que nosotros vemos cómo Jesús se presenta como la propiciación, la satisfacción completa de la justicia de Dios al aceptar el pecado del único Cordero perfecto y la sangre divina de Jesús, su Hijo, y se da por satisfecho en su justicia. De tal forma que la seguridad que yo puedo tener en Jesús fue porque Él vivió una vida justa y me la imputó a mí. De tal manera que la seguridad que yo puedo vivir en mi vida cristiana, a pesar de mis pecados, en Jesús, es que Jesús es la propiciación. Él satisfizo las demandas, satisfació las demandas que el Padre tenía, que yo no las podía cumplir, pero Jesús las cumplió y Él me las da a mí. Y eso, querido hermano, debería darnos seguridad en Jesús, que Él fue suficiente sacrificio por mis pecados y los de todos nosotros delante del Padre, de tal manera que no hay pecado tan grande que Él no haya llevado, ni pecado tan sucio que Él no haya limpiado, ni mancha tan grande que su sangre no pueda quitar. Eso es una forma de cómo los cristianos deberíamos vivir. Así debemos andar, con la seguridad puesta en el sacrificio de Cristo Jesús. Número 5. Guardando sus mandamientos. Dice la Escritura, versículo 3, capítulo 2. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Qué bonito es saber teología de la expiación. Qué bonito, pastor, que en el Antiguo Testamento se expiaba, pero en el Nuevo Testamento se hizo una propiciación única, como dice Hebreos, por un único sacrificio perfecto, hizo santos y sin mancha a los suyos. Qué bonito la teología, pastor, de la propiciación. Pastor, qué seguridad más bella que la que nos da la Escritura. Pero fíjate que en el versículo 3 dice que el verdadero conocimiento de la seguridad en Jesús debe ser un conocimiento aplicado y práctico. ¿Cómo sé que le conozco? ¿Cómo sé que verdaderamente no solo he aprendido un concepto, sino que he abrazado una fe genuina en este sentido, en que guardo sus mandamientos?
así debemos andar. Alejándonos del pecado, pero reconociendo nuestros pecados, acercándonos confiadamente al Padre a pesar de que no somos inocentes, sino que somos culpables, pero teniendo la seguridad que podemos acercarnos en Jesucristo el justo. Pero el quinto paso de cómo debemos andar es guardando sus mandamientos. Porque quien tiene mucho conocimiento teológico, mucho concepto de pecado, de soteriología, de hebreo, de griego, pero no lo aplica, habría que ver, de acuerdo a la Escritura, en Juan capítulo 2, si verdaderamente es de Dios o no. Porque en esto sabemos que nosotros verdaderamente le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Entonces, pastor, si no lo guardo, es porque quizás no está seguro si verdaderamente le has conocido. ¿Cómo sé que le conozco? Si guardo sus mandamientos. Cuando hablamos de guardar sus mandamientos, quiero que me entiendas eso. Estamos ante el antiguo conflicto de conocimiento de Dios y la práctica versus el conocimiento intelectual de Dios. ¿Puedes irte conmigo, por favor, a Mateo capítulo 7, versículo 13? El Señor me movió hace poco para volver a leer Mateo. Hace poco le hacía la pregunta a un hermano acerca de una profecía que aparece ahí y le digo, hermano, porque volví a leer Mateo capítulo 7, versículo 3 al 29. Y en la lectura de Mateo llegué a esta parte, que fue uno de los primeros y más grandes sermones o discursos registrados por la Escritura, dichos por Jesucristo. ¿Cómo debemos andar? Así debemos andar, guardando sus mandamientos. ¿Qué dijo Jesús en uno de sus primeros y más grandes mensajes registrados en la Escritura? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Mi pregunta es, ¿somos árboles buenos, nacidos de la buena semilla, plantada en buena tierra que fue en nuestros corazones? Entonces vamos a dar buenos frutos. Si la semilla era buena, pero la tierra no era buena, va a crecer como entre espinos, va a crecer como entre pedregales, pero no va a dar frutos. Sin embargo, la Escritura dice, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol tendrá por qué dar buenos frutos, pero el árbol malo dará malos frutos. No puede, bien escucha, no puede el árbol bueno dar malos frutos. Ni no puede un árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿a dónde? ¿A dónde? Ahí no le gusta, ¿verdad? Así que por su fruto los conoceréis. Entonces tengo que examinar parte de, si yo guardo sus mandamientos es porque estoy dando frutos dignos de arrepentimiento, frutos del Espíritu. Pero ¿qué pasa si yo no guardo sus mandamientos? Entonces significa que no estoy dando frutos. Pero si no estoy dando frutos, significa que no soy buen árbol. Y si no soy buen árbol que no da buenos frutos, entonces significa que, pastor, voy a ser cortado y echado al fuego. Por eso Juan es una carta, vuelvo y te repito, como dije al principio, que riñe bastante con una teología de seguridad, porque Juan lo que hace es examinarnos y ponernos un espejo delante de nosotros mismos para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Juan, vuelvo y te repito, no está hablando de una perfección completa, Juan está hablando de un cambio completo. Cambio, transformación de mente, transformación de sentimiento, transformación de pensamiento, transformación de gozo, transformación del objeto que nos produce gozo. Juan está hablando de una transformación de cómo vemos al pecado. Juan está diciendo, conoces a Dios, amas la doctrina de la propiciación, amas que eres salvo, entonces vas a dar buenos frutos porque eres un buen árbol. Y eso es indiscutible para Juan. Pero tú tienes mucho conocimiento intelectual de Dios y no hay frutos visibles en tu vida. Es tiempo que nos examinemos.
¿Por qué? Porque el versículo 21 del mismo capítulo dice: no todo el que me dice curios, curios, o Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjate qué triste es el versículo 22 cuando comienza y dice: muchos, no dice pocos, dice muchos me dirán en aquel día, curios, curios, Señor, Señor. Yo siempre he dicho que aquí podemos ver dos tendientes teológicas. En el versículo 21 podemos ver a los bautistas que decimos Señor, Señor, por confesarlo como Señor, creemos que con eso es salvo. Muchos en aquel día me dirán Señor, Señor. Versículo 22. Otros, los pentecostales, me dirán Señor, Señor, nosotros no solo te recibimos, no solo te aceptamos, no solo te confesamos con nuestra boca, sino que también profetizamos en tu nombre. En tu nombre también echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, Señor, y prodigios. Y él entonces les dirá casi lo mismo que le dijo a los bautistas que solo le dijeron Señor, Señor. Nunca os conocí, apartados de mí, pero no porque sea bautista ni pentecostal, sino porque nuestra vida fue de constantes frutos de maldad. No puede un buen árbol dar malos frutos, no puede. Y no puede un buen árbol constantemente dar malos frutos, no puede. Cualquiera pues, y fíjate bien, que me oye estas palabras, versículo 24, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjate que sobre este hombre prudente que oye, guarda y hace, descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es el que fundó sobre la roca? No solo el que oye, sino el que hace. Ok. Veamos el contraste, versículo 26. Pero cualquiera que me oyere, qué bonito el mensaje, pastor, estas palabras, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron las mismas lluvias, los mismos ríos y soplaron los mismos vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Quiénes fueron estos? Los que estuvieron oyendo constantemente, pero su base no fue Cristo, porque no eran guardadores y hacedores de la palabra, porque el guardar y el hacer es una de las pruebas indiscutibles para Juan y en el Evangelio de que eres un buen árbol que da buenos frutos, que no será cortado. Pero cuando Jesús terminó de hablar estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Wow, pastor, yo no vine para oír eso. Así debemos andar, guardando sus mandamientos y le conocemos. ¿Quieres algo más? Busca Santiago 1:22. Santiago 1:22, si gustas te lo leo, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces el que simplemente oye y dice yo estoy, yo soy, pero no hace, se engaña a sí mismo. Y no solo lo dijo Jesús, lo menciona Santiago y lo vuelve a restregar Juan. Es digno que le pongamos atención muchos de nosotros. Versículo 5, primera de Juan capítulo 2, versículo 5. Versículo 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. La razón por la cual alguien guarda y hace la palabra es porque el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Jesús dijo como prueba de que si lo amábamos: si me amáis, oíd la palabra; si me amáis, congregaos; si me amáis, ofrendad; si me amáis, haced esto. No, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Cuando nosotros somos oidores y en lo poco, escúchame bien esto, en lo poco que tú puedas entender de la palabra, eres hacedor de la palabra, te aseguro que aventajas a muchos que somos grandes conocedores de la palabra, pero somos poco practicantes de ella.
En lo poco que tengas el conocimiento de la palabra o lo que, pastor, yo no sé mucha teología, a mí esos términos así me tupen, pero cuando la Biblia dice ama a tu prójimo, y pastor, yo no lo amo, pero estoy pidiéndole al Señor que me ayude a amar o me ayude a perdonar, entonces te aseguro que tu teología aplicada da más señales de que eres un hijo de Dios genuino que la que muchos nosotros practicamos o profesamos simplemente con conocimientos y no con práctica. La razón por la cual alguien guarda y hace la palabra es porque el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Dicho de esta forma, yo guardo sus mandamientos porque le amo. Nadie va a guardar sus mandamientos o someterse a su palabra si verdaderamente no le ama. La pregunta es, ¿verdaderamente le amas como para someterte a lo que Él te pide, a lo que Él te demanda, a lo que Él te dice con tu lectura bíblica? ¿Verdaderamente le amas lo suficiente para negarte a ti mismo, bajar el ego? ¿Verdaderamente le amas lo suficiente como para que sea un testimonio visible que eres un hijo de Dios a la luz de lo que estamos leyendo? ¿Verdaderamente le amas de la forma como Él dijo que quería ser amado? Si me amáis, guarda mi palabra, guarda mis mandamientos. ¿O nos es más fácil tratar de amarlo a la forma como nosotros nos conviene? Señor, yo te amo y no le hago mal a nadie. Señor, yo te amo y me congrego. Señor, yo te amo y sirvo. Señor, yo te amo y diezmo. Señor, yo te amo y hago. Señor, yo te amo y no hago esto. O es, Señor, yo te amo y guardo tu palabra y quiero ser hacedor de ellas en lo poco que pueda entender o en lo mucho que pueda entender. A veces tener más conocimiento es mayor responsabilidad, porque al que más se le da, más se le demanda. ¿Cómo debemos andar? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, un último paso, y me voy a detener lo último que resta aquí. Ve el versículo 6, ¿lo tiene? El que dice que permanece en él, ¿qué dice? Debe andar como él anduvo. Debo andar como él anduvo. Versículo del 7 al 10, por cuestión de tiempo no lo voy a leer, pero usted lo puede leer en su casa. Prácticamente de lo que habla es del amor. Dice, el que ama a su hermano, imagínate, en el versículo 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Después empieza a decir de que el mandamiento nuevo, de que toda la ley se resume en lo siguiente. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las mismas tinieblas han sido tan grandes que le han cegado los ojos. ¿Cómo anduvo él? El primer mandamiento que nos dejó fue en amor. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice que el Verbo habitó entre nosotros, pero habitó lleno de gracia y lleno de verdad. Lleno de gracia significa lleno de amor, lleno de misericordia, dando de gracia a aquellos que no lo merecíamos. Y si nosotros debemos andar como Él anduvo, debemos tener el amor que Él tuvo. Si nosotros somos llamados por el Espíritu Santo a guardar sus mandamientos, debemos andar como Él anduvo, y eso significa que así como hemos recibido su amor y su amor se ha perfeccionado en nosotros, así nosotros debemos compartir del amor que hemos recibido para con aquel que está a nuestro alrededor. Si camino en amor hacia mi prójimo, yo estaría cumpliendo todos sus mandamientos y caminando como Él anduvo. Cuando hablamos del amor, quizás es un punto bien neurálgico. A los pentecostales no les gusta gritar mucho acerca del amor. Les gusta gritar mucho acerca de la santidad, del mover del espíritu, de la guerra espiritual. A los bautistas nos emociona predicar acerca de la doctrina, de la teología, de la hermenéutica, cómo interpretar pasajes oscuros en la Escritura. Y tenemos mucho conocimiento y nos emociona hablar de todo, pero no nos emociona mucho hablar del amor. Todo el mundo dice, yo ya escuché eso, yo ya lo sé. Entonces tengo una pregunta que todos debemos hacernos, si es algo que todos hemos escuchado, bautistas, pentecostales, si es algo que ya lo sabemos todos, lo sabemos de memoria y hasta el cansancio, ¿por qué no lo vivimos y lo practicamos? El amor no es algo popular. Creemos que ya lo sabemos todo respecto del amor. La iglesia de Jesucristo debe de dejar
de fumar, debe de dejar de ir a los bailes, debe de dejar de adulterar, pero estos no son los mayores problemas en la iglesia de Jesucristo. El mayor problema en la iglesia de Jesucristo en el siglo XXI, y de hecho desde la primera carta de Jesucristo a la iglesia de Éfeso, es que no nos sabemos amar. Sabemos teología, hablamos de avivamiento, de guerras espirituales, tenemos programas de crecimiento, sabemos cómo hacer obras, llevar alimento al pobre, cómo hacer campañas evangelísticas, pero no sabemos amar en el amor puro de Dios. Ese amor que va mucho más allá de la compasión, ese amor que va mucho más allá de actos amables para con el prójimo. Estamos hablando del amor de Dios, un amor santo. Ese amor no lo sabemos practicar. Es un amor tan grande como el amor de Dios que se derramó en nosotros. Un amor que poco hablamos de él y que mucho menos vamos a practicarlo. Un amor que perdona como Cristo perdonó. Un amor que ama como Jesucristo amó. Y la iglesia primitiva lo entendía muy bien porque estaba compuesta de gente que nunca se había visto en su vida. Pero cuando estaban en la congregación entendían que habían sido lavados por una misma sangre, que eran hermanos de un mismo Padre y que iban a un mismo destino juntos. En la iglesia primitiva era fácil entenderlo porque esta gente que quizás tenía pocos días de haberse conocido personalmente, entendían que habían sido unidos por Dios bajo un propósito divino. Esta gente cuando estaba en persecución, y es algo que se lo digo, fue un hermano en el seminario aquí en San Francisco, que lo compartió, creo que por primera vez, fue la primera vez que yo lo escuché, que hablaba acerca de la correcta interpretación de Romanos capítulo 10, versículo 9, cuando decía que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Hablaba en el contexto de aquel tiempo, cuando la iglesia en Roma estaba siendo perseguida. Confesar a Jesucristo como Señor era ir a parar a la cárcel, posiblemente con un destino de muerte. Lo bonito de esto es que la iglesia, los hermanos que poco tiempo quizás tenían de haberse conocido o de compartir entre ellos, cuando sabían que un hermano estaba en la cárcel, que el hermano, recuerde que no habían derechos humanos, quizás no le daban de comer al hermano, a la persona que había sido presa por causa del evangelio. Entonces la iglesia llegaba a una convicción tan fuerte de hacer algo por su hermano, que designaban un hermano o alguien se ofrecía voluntariamente y decía: yo voy a llevarle alimento al hermano fulano que está en la cárcel. El detalle está que cuando iba a la cárcel y le preguntaban los soldados: ¿por qué vienes a traerle comida?, el cristiano no podía mentir. El cristiano decía: porque es mi hermano. Cuando él hacía pública su fe, inmediatamente pasaba adentro. Como que usted vaya a migración y diga: vengo aquí a pedir la ciudadanía, y el social y le diga: vos te andábamos buscando, venite para acá que tenemos un viaje exclusivo para vos. Así pasaba con la iglesia en aquellos tiempos. Pero ¿sabes qué tan fácil era para los romanos capturar cristianos, que solo tenían que agarrar uno y esperar que los demás llegaran solos porque se amaban los unos a los otros? De tal forma que ese es el amor de Dios, el amor el cual la Escritura nos habla. Un amor genuino, un amor que ama, un amor sacrificial, un amor que perdona, un amor que tiene entrega. Cuando hablamos del amor pensamos que es la parte femenina del evangelio, y a algunos de los varones nos da hasta pena, nos da vergüenza hablar acerca de ello, tratar de mostrar muestras de cariño para con nuestros hermanos. Mire, yo me considero, y creo que a veces la iglesia es un reflejo muchas veces de sus pastores, me considero que soy una persona seca, me considero que soy una persona que me cuesta expresar mis sentimientos, me cuesta decirle a un hermano: ¿sabes qué? Te amo en el amor del Señor. En mi casa pocas veces he utilizado la palabra te amo, utilizo la palabra te quiero. A los varones creo que nos cuesta un poquito más decir la palabra te amo, y algunas hermanas pueden decir amén. Sin embargo, el evangelio nos reta a hacer eso, a decirle a tu hermano cuánto lo amas, a dar gracias a Dios por tu hermano. A veces es más fácil, y lo tomé como un reto, tratar de hacerlo con la mayor parte de varones de la congregación el Día de Acción de Gracias. Me fue reto poder decirle a otros varones, a otros hermanos, a veces con quienes hemos tenido diferencias, poderles decir: sabes que te amo en el amor del Señor, perdóname, sabes que si algo ha sido piedra de tropiezo para ti, te pido disculpas. Pero es el amor del cual Dios nos demanda que tenemos que poner en práctica, no solo al pastor, sino a cada uno de los que estamos en Cristo.
Cuando hablamos del amor de Dios, no nos debería dar vergüenza poder decir yo amo a mi hermano. Cuando hablamos del amor de Dios, debería ser un privilegio poder decir yo formo parte de una iglesia, de una congregación, de hombres y mujeres que aman a Dios y que tienen entre ellos el mismo sentir de Dios. Cuando hablamos acerca del amor de Dios, sentimos que son cosas trilladas, cosas que todos sabemos. Queremos más escuchar hablar de cosas extraordinarias, de avivamientos, de testimonios, del apocalipsis, de echar fuera demonios. Pero cuando hablamos del amor, pensamos que eso es para darle clase a los niños. Se necesita mucho más valor y mucha más madurez cristiana para expresar el amor de Dios que para predicar acerca del apocalipsis y los eventos del porvenir. Se necesita mucha más valentía, mucha más madurez, de acuerdo a la Escritura, para poder hacerlo. Así debemos andar, madurando y creciendo. ¿Quieres ser santo? Entonces comienza por amar como Cristo amó y comienza amando a quien está a tu lado. Si eres varón, comienza amando a tu esposa. Al momento de no ser casado y al momento de estar bajo la crítica, quizás de muchos de los que puedan escuchar el mensaje, decidí tomarme un tiempo para escuchar predicaciones sobre el mismo texto de diferentes pastores, y hay uno que me encantó lo que él decía, el pastor Gary Wilkerson, que es un pentecostal, hablando acerca de este tema. Él dio su testimonio y dice que para él la manifestación más visible del amor de Cristo en la vida de un hijo de Dios es cómo tú tratas a los demás, especialmente con tu familia y segundo con tus hermanos en la iglesia. Él dice con estas palabras, podemos predicar sermones grandes, levantar grandes ministerios, pero si volvemos a casa y comenzamos a maltratar a nuestra esposa, a nuestros hijos, porque no cuidó bien a los niños, porque no está completa la comida o no está lista, porque está fría, porque está mal, o podemos seguir una gran lista ahí. Dice él que podemos cantar, liderar, pero si no amamos con el amor sacrificial con que Cristo nos amó, a aquellos que están viviendo cerca de nosotros, vivimos una mentira porque el amor de Dios no se ha perfeccionado completamente en nosotros. Él comenta acerca de qué le pasó en su vida ministerial. Su iglesia empezó a crecer y eso le demandó mucho más trabajo en la iglesia, de tal forma que su iglesia era primero y su familia después. Llegaba cansado a su casa, llegaba reclamando, llegaba de mal humor, llegaba estresado, sus hijos querían estar con él y él se sentaba en su silla a leer el periódico. Su hija menor se le acercó y le decía, papi, papi, papi. Él siempre le decía, hija, no molestes, hija, estoy leyendo el periódico. Papi, papi, papi. Y él, sacado de sus casillas, le dijo, hija, vete con tu mamá, ve a hacer la cocina, ve a ayudarle, por favor, déjame en paz. La niña solo dijo, papi, solo quería decirte que te amo. Cuando él escuchó esas palabras, él empezó a recapacitar qué es lo que estaba haciendo mal. El siervo de Dios, cuando sintió que estaba fallando como siervo de Dios, dice que llevó a su hijo mayor a un paseo y que le dijo, hijo, quiero animarte a que seas pastor. Y el hijo, con mucho respeto, le dijo lo siguiente, papá, yo no tengo nada contra la iglesia, yo amo a la iglesia, pero no quiero ser pastor porque yo he visto en ti que tus ovejas, que tu iglesia están primero que nosotros. No importa si tú y yo estamos hablando, si suena tu teléfono, tú lo contestas, si es un hermano de la congregación en necesidad, tú vas. Pero si soy yo quien quiere hablar de cosas importantes, tengo que esperar hasta el día de mañana o hasta que tú estés menos cansado. Esas cosas le hicieron recapacitar a él y decir, Señor, estoy fallando. Porque la santidad manifiesta en mi ministerio debería comenzar por mi hogar, amando a los que están a mi lado como tú me amaste y poniéndoles en el lugar que tú les diste en mi vida. Mi esposa, mis hijos como el primer ministerio que tú me diste y el lugar donde tengo que comenzar a hacer luz, donde Jesús me ha puesto para liderar y para ser pastor y sacerdote sobre ellos. Como hermanos, todos nosotros queremos ser santos. Comencemos manifestando el amor de Cristo por los que son de Cristo. Y quiero irme a cosas bien, pero bien sencillas. Y me voy a ir no a otras congregaciones, sino específicamente a esta congregación hoy en día. Hablamos de teología, hablamos de un conocimiento, hablamos de sana doctrina.
Pero en nuestra práctica, y te lo digo con conocimiento de causa, muchos de nosotros, y no hablo por los nuevos, hablo por los que tenemos mucho más tiempo, muchos de nosotros tenemos una práctica de amor tan, pero tan fría, que hay hermanos, no de 2 meses, no de 3 meses, que se congregan acá, que no le sabes ni el nombre. El hermano gordito, el alto, el que es de México, no, el de Guatemala, el que usa lentes, el de barba, el chiquitín, el que habla rápido. Amén. La pregunta es si ese es el amor manifiesto y la santidad de la cual verdaderamente habla la Escritura. El hecho que seamos tan insensibles para con nuestros hermanos que ni siquiera podamos llamarlos por nombre. Y yo me confieso, yo soy uno de los primeros. Como hermanos, todos queremos ser santos y agradables delante de Dios. Queremos andar como Él anduvo. Mi reto es el que la Escritura nos hace a todos. ¿Puedes amar a un hermano que no se viste bajo los stickers o los lineamientos de cómo tenemos que vestirnos? ¿Puedes amarme a mí por predicar sin zapatos, sin predicar sin saco? O al principio, desde el primer momento que me subí, y ese loco no se puso zapatos para subirse al púlpito. Si tu mirada está más puesta en los zapatos o en el saco, en la forma de vestir de alguien, de tu hermano, antes que verlo como un hijo de Dios lavado con la sangre del Cordero, a quien te es mandado amar, perdonar y sacrificarte por Él, entonces es una muestra que verdaderamente necesitamos empezar a andar como Él anduvo. Si muchos de nosotros no podemos amar a nuestro hermano, y casualmente lo hice a propósito, el hecho de no ponerme zapatos al subir, no ponerme saco, no ponerme corbata y andar una camisa ajada, esa es costumbre ya. Pero el hecho de vestirme de esa forma, quiero que tú veas algo. Si no puedes amarme por cómo ando vestido, puedes decir, bueno, pastor, yo te puedo amar como andas vestido así, pero no puedes amar a tu hermano que no se ha vestido de Cristo, no se ha vestido de paciencia, no se ha vestido de humildad, sino que anda prácticamente desordenadamente vestido de acuerdo a tu forma de vivir o de pensar o de sentir, y él anda desordenadamente vestido en tu teología y te ha dañado o te ha herido o te ha dicho, te ha hecho sentir mal o te hace sentir incómodo por cómo él se viste, no en la parte externa, sino como él es en su actitud, porque no está revestido de Cristo y no puedes amarlo. Volvemos al mismo punto. Si hablamos de amor práctico, amor bíblico, me gustó una ilustración que está en el libro que les leía la semana pasada, Radical, de David Platt. Él decía que conoció un pastor de una mega iglesia, el cual lo habían designado, la junta directiva lo había designado para ser el pastor de esa congregación, y era la primera vez que se iba a presentar en la iglesia, una mega congregación, una iglesia de mucho dinero, donde iba gente muy pudiente. Y dice que casualmente ese primer domingo nadie conocía al pastor nuevo que iba a ponerse ahí, que iba a tomar posesión, nadie lo conocía. Solo el grupo de trabajo que representaba unos cuantos. Dicen que ese día casualmente todos vieron en el parqueo de la iglesia un mendigo, un hombre andrajoso, un hombre mal vestido. Y todos pasaron y lo vieron. Nadie lo invitó a entrar a la iglesia, nadie le preguntó si tenía alguna necesidad, nadie le tomó importancia. Simplemente era como un vehículo más parqueado ahí. Todos entraron a la iglesia, todos tenían la emoción de conocer al nuevo pastor. ¿Quién va a ser el nuevo pastor? El nuevo pastor y el nuevo pastor, y qué tipo de mensaje, qué cambio va a ser. Cuando la iglesia estaba llena y el servicio había comenzado y el pastor no aparecía por ningún lado, toda la iglesia se quedó sorprendida cuando en medio de ella empezó a caminar el mendigo con ropas andrajosas, a quien nadie había saludado, a quien nadie se había interesado por él. Caminó directamente al púlpito, abrió la escritura y dijo: bienaventurados, benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me dices de comer, porque cuando tuve sed me dices de beber, porque cuando estuve desnudo me vestiste, porque cuando estuve en la cárcel me visitaste. Y después leyó: malditos ustedes los de la izquierda, que me vistes desnudo y no me vestiste, me vistes necesitado
y me ignoraste. Eso refleja la capacidad espiritual de la iglesia y cómo está la calidad de la iglesia en nuestros días. Todos, como hijos de Dios, debemos vernos como tal. Y si somos hijos de Dios, empezar a andar como Él anduvo. Como Él anduvo, recapitulo, así debemos andar. Evitando el pecado a toda costa, reconociendo nuestros pecados para no fingir una falsa santidad, sino reconocer nuestra necesidad de Él constantemente. 3, confiando en el Padre, porque Él nos ha puesto como hijos. Número 4, esa seguridad que tenemos que tener en Cristo, en su sacrificio que fue suficiente por nosotros. Número 5, guardando sus mandamientos, sabiendo que es prueba innegable que verdaderamente somos sus hijos. Y número 6, andando como Él anduvo, en amor y en santidad. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora, Señor, queremos primeramente pedirte perdón. Principalmente, Señor, mi persona, confieso mis pecados, Señor, y te pido perdón a ti y a la congregación por ser muchas veces piedra de tropiezo, falta de luz, Señor, para muchos de nosotros. Señor, te pido perdones mis faltas, pero también te pido que cada uno de nosotros, especialmente a mí, nos enseñes a amarnos y pongas en nosotros cada vez más de tu aceite, más amor por el prójimo, más amor por nuestros hermanos, más amor por nuestra familia. Señor, una santidad real, una santidad ficticia, Señor. Señor, en esta hora pedimos que podamos empezar a andar como tú anduviste. Señor, que podamos ver esta escritura, pero que cobre vida en nuestras vidas, Señor. Que podamos alejarnos lo más posible de nuestros pecados, que no tengamos excusa de alejarnos, Señor, de ti por causa de Él, sino que lejos de eso tengamos que acercarnos cada vez más y más a ti, Señor, a pesar de nuestros pecados, teniendo la confianza que en ti tenemos perdón, redención, y que podemos acercarnos únicamente a través del sacrificio de Cristo, en quien hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe, Señor. Ese amor que hemos abrazado y nos ha abrazado a cada uno de nosotros, de tal manera, Señor, que nos ha cambiado en nuestra mente, pensamiento, Señor, de tal forma que ahora ese amor rebose en nuestros corazones y ahora basta, Señor, y es suficiente para compartir con los demás. Señor, en esta hora te pedimos que tu amor se perfeccione en nosotros de tal modo que podamos morir a nosotros mismos para vivir por ti, Señor, guardando tu palabra y sometiéndonos a ella, Señor. Señor, en esta hora te suplico por cada uno de mis hermanos que reconocemos que hemos pecado delante de ti, que hemos pecado, Señor, con nuestras acciones, hemos ofendido a nuestros hermanos, hemos, Señor, endurecido nuestros corazones, hemos ensoberbecido, nos hemos enfriado, Señor, en el amor que tú pides de tu iglesia, Padre. Pero también te pido que traigas un avivamiento genuino, Señor, para amarnos como tú mereces, Señor, que nos amemos y como tú dices que debemos andar, Señor, en amor, en una santidad bíblica, Padre. Un amor, Señor, genuinamente cristiano, un amor de hijos tuyos, un amor sacrificial, un amor ágape. Señor, en esta hora oro por cada uno de aquellos, Señor, que tenemos resentimientos o que hemos tenido asperezas unos con otros, Padre. Te suplico que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a sanar nuestros corazones. Te suplico, Señor, en esta hora que ayudes a que nuestro amor, Señor, sea perfeccionado en ti, Padre. Que podamos, Señor, reconocer y entender de dónde nos has sacado para que podamos amar, Señor, a personas imperfectas como tú nos amaste a nosotros. Señor, que podamos aceptar a aquel que no se viste de ti, Señor, porque tampoco nosotros estamos completos y totalmente revestidos de ti, Señor. Señor, danos de tu gracia, danos de tu amor, fortalécenos en tu espíritu y ayúdanos a caminar cada día de nuestra vida como tú anduviste, Señor, porque así debemos andar. Lo pedimos en el poder del Espíritu Santo, en el nombre glorioso de Jesús. A tu nombre damos honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Que el Señor te bendiga y pregúntale su nombre a su hermano si no lo conoce. Salúdelo. Bendiciones a todos.